Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Sí? Dice, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hasta ahí nos vamos a quedar. Padre Dios, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que seas usando mi vida, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Dios, que el mensaje, Señor, que hoy traes para nosotros, yo sé que es de bendición, Padre, pero quiero que tú, Señor, seas grabándolo en nuestros corazones, Padre, que seas guardándolo, Señor, ahí, y que Dios, tú nos permitas vivir conforme a tu propósito y a tu palabra, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la carta de Pablo a Timoteo es una carta pastoral, es una carta que escribe a un pastor joven. Sí, Pablo visita Éfeso después de dice aquí en una pequeña reseña, que visitó Éfeso después de que salió la primera vez de la cárcel. Y después de ahí estuvo un tiempo, pero se fue, pero dejó o envió a Timoteo a fin de que corrigiera algunas situaciones que había en esta iglesia. Pero en esta carta él le dice prácticamente cómo debe él comportarse como un pastor y también le explica cómo debe de organizar a la iglesia, cómo debe de estar trabajando la iglesia. Me llamó la atención este versículo, el versículo 5. Dice, el propósito de este mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Pues es la carta completa. O sea, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, ¿con qué razón, con qué motivo, para qué yo estoy escribiéndote esta carta? Antes de que él leyera todo lo demás que contiene la carta, él le está diciendo con qué propósito lo está haciendo. Y le dice para que el propósito es que el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué es lo que busca Pablo en la iglesia de Éfeso? Amor. El propósito por el que escribió esta carta es para que hubiera amor en esa iglesia. Pero no cualquier amor, ¿sí? El amor de Dios, obviamente. El amor entre los hermanos. Pero dice que ese amor tiene que nacer de tres cosas que están aquí escritas en la Escritura. La primera es un corazón limpio. Para ello le pido que vayamos al libro de los Romanos, capítulo 2. Versículo 5. Romanos 2, 5. ¿Sí? Ok, entonces dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo lo que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ok, Pablo habla primeramente en el versículo 5, por la dureza y por tu corazón no arrepentido. Entonces, ¿qué es lo que buscaba Pablo en Éfeso? Amor, pero dice tiene que nacer de 3 cosas. La primera cosa es un corazón limpio. Un corazón endurecido no puede producir amor. Un corazón que no se ha arrepentido no puede producir amor. ¿Sí? Un corazón, entonces, que no es conforme al corazón de Dios, no puede producir amor. Un corazón que tiene amarguras, ¿sí? Por eso habla la palabra de las raíces de amargura, ¿sí? No puede amar. ¿Por qué? Porque cuando hay dolor, cuando hay amargura, cuando hay cosas en el corazón del hombre, lo que puede hablar es solo lo que hay en el corazón. Dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo puede uno hablar amor si lo que hay en el corazón son cosas que no agradan o que no van conforme a lo que Dios habla? Porque Dios es amor. Entonces, un corazón que está sucio, ¿sí? ¿Qué es un corazón que está sucio? Es un corazón que tiene precisamente estas cosas, ¿no? Tiene amargura, tiene tristeza, tiene dolor, tiene envidias, tiene contiendas. ¿Sí? Ese es un corazón que no puede amar. Esas son cosas que ha sembrado Satanás en los corazones. Habla precisamente la palabra de la cizaña que es sembrada. La cizaña es una hierba que estorba ¿a qué? Al crecimiento del trigo. Dice que crece juntamente con el trigo, pero la cizaña lo que va a hacer es estorbarla, robarle del sustento que tiene la tierra para que el trigo crezca bien. ¿Qué va a hacer? Le va a robar. Entonces, para que el amor de Dios nazca en un corazón de una persona, es necesario primeramente que ese corazón sea limpiado. Recordemos entonces, por ejemplo, la palabra o la parábola de Jesús que nos habla acerca de un hombre que es limpiado. Dice que su casa es limpiada, es echado fuera un demonio. Entonces después viene Jesús, limpia la casa, la ordena, la pinta, la pone bonita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa casa es descuidada y dice después de un tiempo viene otra vez ese demonio, la ve sola y dice, y no regresa solo, sino que regresa acompañado. Dice, el postrer estado de ese hombre es peor que el original, el primero. Entonces Dios va a obrar o va a tratar de limpiar nuestros corazones. Dice Pablo, lo leíamos la semana pasada, el que empezó la buena obra la perfeccionará en cada uno de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. O sea, es una obra que va a estar haciendo Dios en nuestras vidas día a día. ¿Usted cada cuánto lava su ropa? Cada que se ensucia. ¿Sí? ¿O a poco usted lava su ropa una vez y después la empieza a usar y después la vuelve a usar y 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 la vuelve a usar? ¿Por qué? Ya la lavé una vez. Ya no necesito volverla a lavar. No es cierto. ¿Verdad? Un traste. Usted lo lava y después come en ese traste y lo lava. ¿Verdad? No va a dejar ahí la comida del día anterior y va a comer otra vez en ese mismo traste.
y ahí las sobras que quedaron y vuelve a comer en ese mismo traste, no. Así es igual el corazón del hombre. Miren, vivimos en un mundo en el que nos contaminamos, ¿sí? Un mundo en el que pasamos por situaciones y en el cual el diablo las pone precisamente para ensuciar nuestro corazón. ¿Sí? Dios lava, Dios limpia nuestros corazones, pero finalmente viene el enemigo y quiere manchar, quiere ensuciar, quiere sembrar esa cizaña. ¿Para qué? Para que robe nuestra bendición. Y entonces quita, ¿verdad?, esa paz, quita el gozo, y con un corazón sucio, dice la palabra, aquí lo dice, ¿verdad?, nos va a llevar a otra parte. Ahorita vamos a ir para allá. Pero la primera situación, o lo primero que busca Pablo es un corazón limpio. Nosotros tenemos que tener un corazón limpio. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él fluye la vida. Tu corazón es el tesoro más precioso que tú puedes presentarle a Dios. Dice la palabra, un corazón contrito y humillado no despreciará Dios jamás. Un corazón limpio. Un corazón, dice el salmista, examina mi corazón. ¿Ah? Tenemos que pedirle a Dios que examine nuestros corazones como lo hicimos hace un rato. ¿Sí? Tenemos que venir día a día a examinar nuestros corazones y pedirle a la luz de la Escritura como un espejo, dice la palabra, y ver si está limpio o si realmente hay algo ahí que hay que remover, que hay que venir a lavar. Y solo podemos venir a lavar nuestro corazón, número uno, yendo a las Escrituras, porque Jesús dice, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Sí? Entonces hay que venir a la Escritura y hay que pedirle a Dios que a través de su Escritura siga lavando nuestro corazón, limpiándolo, quitando todo aquello que está mal. El segundo punto que nos habla Pablo, dice, el amor que nace de un corazón limpio, y después dice de conciencia limpia, ¿sí?, de buena conciencia. Vamos a empezar aquí en Romanos 2, donde estábamos. Justo al final nos habla precisamente de esto de la conciencia. El versículo 15, 2:15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dice la palabra que si tu corazón no te reprende, paz tienes para con Dios. Mas si tu corazón te reprende, significa que hay algo que hay que limpiar, que hay algo que hay que atender y que nosotros tenemos que trabajar. Entonces aquí nos dice la palabra, ¿dónde está la ley? La ley está en nuestros corazones. La palabra dice que habría un tiempo, y este es el tiempo en el cual no necesitaríamos, ¿verdad?, que Dios, que alguien nos enseñara, sino que la ley estaría en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Cuál es la ley? El Espíritu Santo está en nuestros corazones y Él nos redarguye, Él nos enseña, ¿sí?, acerca de todas las cosas. Y Él nos dice que está bien, que está mal. Él nos enseña que es bueno, que es malo, ¿verdad?, y dónde estamos actuando con justicia o injusticia. Entonces, la ley está escrita, dice, en nuestros corazones y nos da testimonio nuestra conciencia, acusándonos o defendiéndonos. Si nuestra conciencia nos acusa, no es necesario que el hermano me venga a decir si estoy o no estoy mal. Mi conciencia me acusa. ¿Sí? Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro.
Ahorita les doy la cita completa. Capítulo 3. Primeramente vamos al versículo 16. Dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Sí? Porque mejor es que padezcan haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiera, que haciendo el mal. Entonces dice que nosotros debemos de tener buena conciencia para que aquellos que murmuran de nosotros por nuestras acciones sean avergonzados. Versículo 21, vamos a saltar. El bautismo, dice, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La buena conciencia no es para conmigo, no es para con mi hermano. La buena conciencia es para con Dios. O sea, mi conciencia no es de que si hice lo bueno o lo correcto con mi hermano, ¿sí? Sino la conciencia es si hice lo bueno o lo correcto con Dios o delante de Dios. A eso se refiere la buena conciencia. Entonces, ya tenemos dos cosas: un corazón limpio, una buena conciencia, y después dice una fe no fingida. Nos habla la Escritura acerca de la fe. Está en el libro de los Hebreos. Once, 1. ¿Sí? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel le ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y ahí nos sigue hablando de fe de muchos personajes de la Biblia. Pero si notaron algo, decía aquí la palabra en varias ocasiones, es que la fe da testimonio. La fe da testimonio. Fe produce testimonio. Testimonio delante de Dios. ¿Sí? Nuestra fe da testimonio delante de Dios. Si realmente hemos puesto nuestra confianza en Dios o la hemos puesto en algo más. Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra confianza, nuestra esperanza está en Jesús. Todo, dice la palabra, todo lo que pidan al Padre, Él lo hará en mi nombre. Bueno, lo que pidan en mi nombre, Él lo hará. ¿Por qué? Por amor a mí
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Fe, ¿sí? Fe no fingida. Entonces, ¿cuál es la fe fingida? La que no está basada precisamente en Jesucristo, no está basada en sus promesas, no está basada en su palabra y que no da testimonio a nadie, porque la fe tiene que dar testimonio. Cuando la fe no da testimonio, entonces estamos hablando de una fe fingida. ¿Cómo podemos, verdad, hablar de fe si no hay testimonio precisamente de esa fe? Y ahorita mencionaba Santiago, la fe sin obras es muerta. Tiene que dar testimonio, alguien tiene que ver aquí en la tierra y allá en el cielo de que nosotros tenemos fe. ¿Sí? La fe da testimonio. Es algo que se nota cuando una persona tiene fe y cuando una persona no tiene fe. Pero la fe tiene que estar puesta en el Hijo de Dios. Nos dice el mismo Timoteo en el capítulo 1. En los primeros 2 versículos, si ven, dice en el primer versículo: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Recuerdan lo que decía Hebreos de la fe? La esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Dios es nuestro Salvador, envió a Jesucristo y Cristo es nuestra esperanza. ¿Sí? A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero un hijo en la fe. ¿Qué significaba? Que la fe que tenía Pablo, esa misma fe la heredó, la pasó, la transmitió a Timoteo. Una fe no fingida. ¿Sí? Una fe real, una fe puesta en el Hijo de Dios. Entonces ya tenemos claro estas 3 cosas. Versículo 5 dice de 1 Timoteo 1:5, pues el propósito entonces de este mandamiento, es de esta carta, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces con estas 3 cosas nace el amor de Dios. Pero ¿qué pasa si no están? Dice el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. O sea, cuando no hay un corazón limpio, o cuando no hay buena conciencia, o cuando hay una fe fingida, una fe que no es verdadera, ¿qué es lo que pasa? Que el corazón del hombre se desvía, va por el camino que no es correcto. Y en este caso, ¿cuál es? La vana, dice, palabrería. Vamos a ver, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Hay gente que habla la escritura, que habla la palabra de Dios, pero ni siquiera entiende lo que está diciendo. Hablan, ¿por qué? Pues porque les enseñaron. Recuerdo hace algunos años a una persona que es, bueno, no sé si sigue siendo, pero era catecista. Y mi esposa le preguntó, nos regaló una Biblia y le preguntó, bueno, ¿y ustedes cómo enseñan doctrina? ¿Sí? Dice, ¿no usas la Biblia? Dice, no, nunca usamos la Biblia. Dice, entonces, pues tenemos un librito y en ese librito nos basamos y lo único que hacemos es, pues, enseñarles, se lo aprenden y ya. Lo repito. Eso es lo que está pasando aquí. Vana palabrería.
Dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es por eso que hoy en día podemos decir que la juventud o la generación, ¿verdad?, del 2000 para acá, es una generación en cuanto a la religión católica que se ha apartado completamente. ¿Por qué? Porque generaciones anteriores ya no sabían ni siquiera tampoco de lo que les hablaban. Hablaban por costumbre. Ayer nos decía, ¿verdad?, el hermano, dice, pues es que es lo que nos heredaron nuestros padres, la tradición. Pero no entendían de lo que hablaban, ni lo que afirmaban, porque hasta eso lo afirman, ¿no? Es que esto es así, pero pues simplemente son palabras, y las palabras se van, se las lleva el aire. Pero dice que la palabra que Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, a diferencia de las palabras del mundo, a diferencia de estas palabras vanas que no tienen sustento, simplemente se han transmitido de generación en generación. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Sí? Es decir, la palabra de Dios, la ley que nos gobierna a nosotros, es buena si la usamos como debe de ser, legítimamente. No debemos adulterarla, no debemos usarla para nuestro beneficio, sino que siempre tenemos que dar la palabra tal cual es, buscando no lo nuestro, dice la palabra, sino lo de los demás, el beneficio de los demás. Que los demás crezcan, que los demás conozcan de Dios, que los demás reciban las bendiciones de Dios. Ese es el buen uso de lo que es la ley. Yo ayer ponía un ejemplo que precisamente me preguntaron en la reunión de jóvenes acerca de esto. Vamos a ponerlo en textos más coloquiales. Nuestra Carta Magna es la ley que gobierna a los mexicanos, la Constitución. ¿Sí? Y la Constitución da dos libertades o dos derechos. Uno, el derecho a expresarse o manifestarse, y hay otro que se llama el derecho al libre tránsito. Hay algunos, y podemos ponerlo así, que se hacen maestros o doctores de la ley diciendo que la conocen, y por ejemplo dicen, vamos a manifestarnos, vamos a hacer una marcha, vamos a salir, vamos a tomar los lugares públicos, y vamos a hacer todo esto, ¿para qué? Para que la gente conozca y para presionar y que atiendan a nuestras demandas. Dos cosas que están mal aquí. Número uno, ok, estás usando un derecho que tienes, pero estás violentando otro derecho de todos los demás, que es, por ejemplo, el libre tránsito. Tú no puedes tomar una vía pública, una carretera, una calle. Estás quitándole el derecho al libre tránsito a las personas. Estás violentando la ley. Y eso es usar ilegítimamente la ley. La estás adulterando. La estás tomando a tu provecho. Buscando lo tuyo, no lo de todos. ¿Sí? Entonces, ¿tienes derecho a manifestarte? Sí. Pero también los demás tienen derecho a moverse. Lo puedes hacer públicamente. Nadie te lo impide. Puedes poner tus pancartas mientras no estorbes a nadie. Puedes, si quieres, ponerte así a lo largo de toda una avenida y con pancartas para que todo el mundo vea y vaya leyendo tus demandas. Pero no violentes el derecho de los demás. Entonces, asimismo, ¿verdad?, Dios nos habla de que nosotros no podemos usar la ley de Dios, que es esta, a nuestro beneficio. No podemos decirnos nosotros conocedores de la palabra, afectando a otros.
en los derechos o en las libertades que Dios les ha dado. Es por eso que Pablo, ¿verdad?, en algunas otras cartas dice, nadie juzgue esto, nadie juzgue aquello. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo en la libertad que Dios te ha dado, que Cristo te ha dado. Nadie te juzgue por comida, por bebida, por día de descanso, por luna, etc., etc. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No es comida, no es bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces, lo que nos enseña aquí Pablo en estos 4 versículos es primeramente que tenemos que tener un corazón limpio, una buena conciencia delante de Dios, una fe no fingida, o sea, debe de dar testimonio, para que entonces el amor de Dios pueda nacer en cada uno de nosotros. ¿Sí? No es que no haya amor entre nosotros, simplemente que si no practicamos estas cosas, el amor de Dios no se da perfecto, no se da tal cual es. Nosotros tenemos que tener estos 3 aspectos en nuestras vidas para que el amor de Dios nazca en cada uno de nosotros. Y no entonces nos desviemos a cosas que no son realmente la palabra de Dios. Y aprendamos a usar la palabra de Dios tal cual es, no violentando los derechos de nadie, no buscando lo nuestro, sino buscando siempre el beneficio de todos. Busquemos el crecer juntos, busquemos el conocer a Dios, busquemos el poder edificarnos unos a otros. Por eso dice Pablo, cuando ustedes se reúnen, ¿qué hacen? Traen salmos, traen palabra, traen profecía. Busquen siempre el crecer, busquen siempre el edificarse, el construir juntos la iglesia de Jesucristo. Cada uno mire, dice la palabra, cómo sobreedifica. El fundamento es el mismo, Cristo. Pero cada uno fije qué materiales está usando al momento de edificar. Hay materiales, oro, plata, piedras preciosas. Y hay otros que dices hojarasca, heno, que no van a pasar la prueba, no va a pasar el tiempo y se van a caer. Entonces siempre tenemos que buscar, ¿verdad?, el beneficio del pueblo, de la iglesia, en el perfecto amor que es el perfecto amor de Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que hoy les comparto. Es muy breve, muy corto, pero creo que muy sustancioso. Es como ese pedacito de carne que hay que tener ahí en la boca un rato, sacándole el jugo, allá para después tragarlo. Entonces, hermanos, vivamos conforme a lo que Dios nos pide. Un corazón limpio, buena conciencia delante de Dios y una fe que dé testimonio a los demás. ¿De quiénes somos? ¿De qué Dios ha hecho en nosotros? Que podamos realmente decir somos hijos de Dios y que haya testimonio allá en el cielo y aquí en la tierra. Y decía él, sí, allá en el infierno, de quiénes somos. Que así como aquellos demonios, ¿verdad?, que fueron reprendidos, que decían en el nombre de Jesús que predica Pablo, sí sabemos quién es Jesús, sí sabemos quién es Pablo, pero ustedes no sé quiénes son, ¿verdad? Entonces, así mismo, que haya testimonio en el cielo, en el infierno y aquí en la tierra de quiénes somos y de lo que hacemos. Amén. Bueno, pues Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Rey. Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, sea dándonos, Señor, la sabiduría para digerir esta palabra. Señor, Dios, tal vez es algo, un alimento sólido, pesado, Señor, para nuestros espíritus, Dios, pero ayúdanos a digerirlo, Señor, a sacarle el jugo, Padre, a saborear cada parte de él y poder, Señor, digerirlo y llevarlo, Señor, y que nutra nuestro ser, nuestro corazón, y que podamos
ser estos hijos, Señor, estos cristianos, Padre, que tú deseas. Señor, que a partir de esta que hemos hablado, de un corazón limpio, de una buena conciencia, Señor, y de una fe que dé testimonio, nosotros podamos, Señor, crecer en el amor de Dios. Que podamos, Señor, crecer en el amor que quita todo lo que haya, Señor, entre nosotros, que quite toda aspereza, que quite toda situación, conflicto, contienda, Señor. Que podamos crecer en el amor, Dios, en el amor de Dios, en el amor tuyo, el amor perfecto, Señor. El amor que sobrepasa, Señor, toda cosa, Rey. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo bendigo a tus hijos, Padre. Yo te pido, Señor, que tú seas obrando en sus corazones, en sus vidas. Señor, Padre, que tú seas trayendo revelación de tu palabra. Que día a día, Señor, tú puedes, Señor, más bien que ellos dispongan, Señor, el poder recibir de ti, Señor, más y más conocimiento de tu palabra, más entendimiento, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando sus vidas, Padre, que ellos puedan escuchar claramente tu voz, quitando, Señor, toda voz de este mundo, toda voz que no sea tuya, Señor, dispersándola, Padre, y solo afinando sus oídos para escuchar tu voz, Dios, para escuchar lo que tú tienes que hablar, Señor, a sus vidas, Rey. Padre, yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, Señor, que están aquí reunidos, Dios. Te pedimos por aquellos que no están en esta ocasión, que tú seas también guardándoles, Rey, bendiciendo, Señor, sus vidas, Padre. Que cuando escuchen este mensaje, Señor, también ellos puedan ser bendecidos y tú puedas hablar a sus corazones, Rey. Yo te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si quieres, lo ponemos como quieras. Levantamos las manos.